2008, recuerdo. Ese año estábamos celebrando los 60 años, el 60 aniversario de la Organización Mundial de la Salud. Esto es lo que aparece al puro principio del documento de constitución de la Organización Mundial de la Salud. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. A mí me habían contado eso en la Facultad de Medicina. Y yo tenía que recitarlo. ¿Quién en esta sala tiene completo bienestar físico, mental y social? Manos arriba. Completo bienestar físico, mental y social. No quiero decir la palabra jodido en cámara, pero estamos jodidos. Nadie tiene salud. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, que se creó para promover niveles óptimos de salud para los humanos, se basa en una definición que nos condena a todos a no tener salud. Y con esta inquietud me fui a una de estas celebraciones, como contaba el doctor Vaquero al principio, de los 60, el aniversario 60 de la Organización Mundial de la Salud, y todo el mundo hablando de las profesiones de la salud, de los presupuestos de salud, de la investigación en salud. Yo no aguanté. Con mi gen costeño, levanté la mano y dice, doctor Haddad, y me paro y digo, ¿sí sabemos lo que significa la palabra salud? Claro, y me soltaron la definición. Y entonces hice lo mismo que hice con ustedes. Manos arriba, ¿quién tiene completo bienestar físico, mental y social? Silencio en la sala. Pues tenemos un problema muy serio. A todas estas viene la editora, una mujer, Fiona Godley, primera mujer editora de la revista médica británica, el British Medical Journal, una de las revistas médicas más importantes del mundo. Me dice, Alex, otra vez nos metiste en problemas, tú con tu preguntadera. ¿Qué tienes en mente? Digo, Fiona, gracias por preguntarme. ¿Por qué no me dejas usar tu revista para invitar a la humanidad a tener una conversación global sobre lo que significa la salud? Vamos a usar todo lo que podamos. Tus blogs, Wikipedia, Wiki, Facebook, Twitter, todo lo que podamos, a tratar de definir la palabra salud juntos. Dijo, listo, este fue el editorial que escribí con Laura O'Grady, una mujer fantástica que estaba haciendo su estudio postdoctorado conmigo. Y yo me sentía inteligentísimo, importantísimo coordinando esta conversación hasta cuando me di cuenta que no hubo conversación. La gente empezó a proponer nuevas definiciones de salud. De todas partes del mundo, nuevas definiciones. Cuando íbamos por 22, recibo un mensaje del gobierno de Holanda diciéndome, doctor Haddad, usted nos creó un problema muy serio. Estamos tratando de asignar el presupuesto de salud del país y no sabemos qué hacer. Porque si la salud no es lo que pensábamos que era, ¿ahora qué vamos a hacer? Y ahí fue cuando se generó esta reunión de 30 personas y nos dijeron, usted escoja 15, nosotros escogemos 15 y los vamos a encerrar hasta cuando salgan con algo que valga la pena y que sea útil. Porque ustedes, los académicos, ahí se creen muy inteligentes y lo que hacen es complicarnos la vida con estas preguntas. Proponemos ahora que la salud se considere como la capacidad para adaptarnos y para automanejar los desafíos físicos, mentales y sociales. Tienes gafas, tú tienes gafas, tú tienes gafas. Eso no es completo bienestar físico, pero las gafas te están permitiendo adaptarte a un problema de visión. Entonces ahora puedes tener salud. Yo tengo un poquito de dolor en mi hombro, pero lo puedo manejar. Entonces me considero saludable. ¿Quién en esta sala, a pesar de tener desafíos físicos, mentales o sociales, se siente que está adaptado o adaptada o que puede manejarlo? Manos arriba. En otras palabras, ¿quién se siente saludable aquí? Fíjense, entonces ahora hemos creado con esta nueva conceptualización de salud la oportunidad para que todos podamos tener salud a pesar de tener diagnóstico de enfermedades. Y hay cada vez más datos. Los datos indican que 75% más o menos
de las personas que tienen una enfermedad crónica se consideran saludables, que su salud es buena, muy buena o excelente. Con una enfermedad crónica, diabetes, artritis, entre el 30 y 50% de las personas con 3 enfermedades crónicas o más dicen que su salud es buena, muy buena o excelente. Pero entonces ya es posible, recuerden la pregunta, ¿es posible vivir una vida sana y feliz hasta el último suspiro? Por lo menos la parte de salud es posible. El desafío grande es evitar ir en esta dirección. Esto es lo que vemos en Norteamérica o en Europa. Apenas la persona deja de ser productiva, las mandamos a un basurero social. Le ponemos nombres bonitos, pero son basureros sociales, desechos, tan desechables. Y le hemos puesto muchísimos más años a nuestras vidas, pero como dice la canción, se nos ha olvidado ponerle más vida a nuestros años. ¿Cómo le ponemos más vida a los años? ¿Cómo le ponemos más vida a los años? Para poder tener esta vida sana y feliz hasta el último suspiro. Entonces estamos empezando a tener destellos de innovación. Esto se llama Villa Demencia. Villa Demencia, en Holanda. Esta es una villa, un pueblito en las afueras de Ámsterdam, que tiene cientos de habitantes y todos tienen demencia. Estas personas en condiciones normales tendrían que estar en un hospital o en un sanatorio o en una casa de ancianos. Pues aquí pueden ir al parque. Estas dos personas son dementes. Tienen demencia, tienen Alzheimer y están en un bar tomándose unas copas, unos tragos. Miren la sonrisa. Van al salón de belleza. Manicure, pedicure, blower. Van al supermercado. Hacen compras. Y no importa si lo que meten en el carrito tiene sentido o no y si pagan con la cifra correcta o no. ¿Por qué? Porque cada persona que trabaja en ese pueblo es un profesional de la salud. Esta señora es una médica, la peluquera es una enfermera, el taxista un trabajador social, el del bar psicólogo o psicóloga. Exactamente. Entonces, este es el tipo de innovaciones a la que le estamos prestando cada vez más atención para ver cómo cambiamos las cosas y cómo podemos condenarnos a ser saludables, no condenarnos a estar enfermos. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal. Bien, jóvenes, después de haber escuchado ese video, ¿quién quisiera participar o alguna opinión que tenga respecto al video que hemos visto todos? ¿Nadie? Chicos, a ver. Ya, dime, Marta. Bueno, Magister, la verdad estoy con un poquito mal de internet, pero he alcanzado a escuchar bastante parte de lo que es el video. Y en principio, la persona el ponente, plantea el concepto que la mayoría tenemos de salud, es el que mayormente se utiliza cuando se habla de salud y cuando se habla en algún trabajo sobre pero también plantea que es bastante complejo, que tampoco, no todos estamos con salud, pero muchas veces nos sentimos con esta vitalidad que es relacionada con la salud. Entonces, ¿qué sería salud? Es un estado de bienestar total, se podría definir así en principio, pero que tiene bastantes matices, bastante complejidad también respecto a esto, sobre cómo nos sentimos con respecto a nuestra propia salud físicamente y mental. ¿Y quién se sentiría saludable el día de hoy? Creo que sería una persona, en mi opinión, alguien que tiene un equilibrio total de todos estos rasgos. No siempre vamos a estar saludable totalmente físicamente, ni tampoco mentalmente, porque, por ejemplo, hay personas que tienen enfermedades crónicas, hay personas que tienen enfermedades que tienen que llevarse un control, que no se pueden llegar a curar, pero que llevando en equilibrio estas enfermedades, estas condiciones con otros aspectos de su vida, creo que podría definirse una persona que se puede llegar a sentir saludable. Muy bien, Marta. ¿Alguien más desea dar su opinión después de haber visto el video?
Fabio. A ver, Fabio. Sí, Magister, primero buenos días. Me Buenos días. gusta bastante rescatar y comparto un poco el concepto de mi compañera Marta. En Internet y según la Universidad Clínica de Navarra, me acuerdo que es un concepto de salud que yo he leído hace tiempo, llega a definir a la salud como un estado íntegro, ¿no? Pero me gusta bastante lo que plantean en el video, referente a, entonces, si la salud es un estado íntegro, un estado en perfección, nadie llega a estar saludable porque nadie es perfecto. Y para mí la salud es el hecho de que cada uno esté buscando una respuesta frente a la patología que está teniendo. Y me gusta bastante el ejemplo que pone de las personas que utilizan lentes, por ejemplo. No son saludables, alguien que nace con una enfermedad, con algún defecto congénito, no es saludable, entre comillas, en toda su vida, pero el hecho de que ya esté buscando una respuesta y que esté trabajando con la respuesta lo hace estar saludable. Y bueno, respondiendo a la otra pregunta, ¿quién se siente saludable ahora? Como ya había mencionado antes, para mí las personas que se deberían sentir saludables, más allá de las personas que se encuentran bien en alguno de los tres aspectos de la salud, son las personas que están haciendo algo para mejorar su salud, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, Fabio. Adriana. Sí, bueno, acotando con las intervenciones dadas, es un poco chocante de que en algún momento, bueno, las personas que tienden a atravesar lo que son ese choque de lo que es su propia realidad, en el momento de que se les es explicada lo que, lo que es estar mal físicamente, son aquellas personas que más pueden o más llegan a generar una fortaleza sobre lo que es su salud, o sea, comienzan a tener equilibrio en lo que es sus vidas, habiendo visto o ya habiendo perdido algunas facultades. Es como la necesidad de que en algún, no, es como el concepto de que en alguna vez lo perdiste todo y te das cuenta de que ahora ya estás bien. O sea, este es un estado, o su actualidad es un estado más pleno de lo que ellos podrían pedir. Y es algo que a mí me gusta rescatar mucho. Ya, gracias. ¿Alguien más para continuar? Listo, nadie más. Bueno, efectivamente tienen ustedes opiniones respecto al video, ¿no? Entonces, ¿quién hoy por hoy nos sentimos pues completamente saludables, ¿no? O sea, somos personas que nos adaptamos, ¿no? A la situación que tenemos, ¿no? ¿Quién aquí no puede decir que no tiene problemas? Todos acá tenemos problemas, pero nadie sabe lo que vivimos en nuestras casas, ¿no? O en nuestro interior, pero tenemos la capacidad de poder adaptarnos o transformar esa situación en algo que no nos afecte o no nos envenene, ¿no? A nuestro físico, a nuestra salud mental, ¿no? Entonces, no hay que tratar al que está enfermo, sino instruirle para que no se enferme, ¿no? Si bien es, si bien es cierto, todo depende de nuestros estilos de vida, ¿no? Tenemos que hacernos, ponernos en la etapa prepatogénica, ¿no? Antes que sea la enfermedad, debemos hacer esas actividades preventivas, ¿no? Hacernos un chequeo médico una vez al año, no hacerlo cuando yo me siento mal, ¿no? Cuando yo veo los primeros síntomas de alguna molestia que no es dentro de mi vida cotidiana, es porque yo ya estoy enfermo de algo, ¿no? Tenemos esa mala costumbre, se podría decir, ¿no? Es difícil ir al médico cuando nos sentimos bien y nos hacemos un chequeo, ¿no? Siempre lo hacemos, generalmente lo hacemos cuando ya tenemos una molestia, ¿no? Ahí recién nos controlamos la presión, ¿no? No lo hacemos cuando nos sentimos saludables, ¿no? Debemos hacerlo preventivamente y si se observa que tenemos la presión elevada, pues debemos cambiar el estilo de vida, ¿no? De repente, muchas comidas sazonadas con sal, debemos mejorar esa alimentación que tenemos. También existe la protección, la parte de las vacunas, ¿no? Todos aquí deben tener, la gran mayoría, sus calendarios de vacunación al día, ¿no? Para poder prevenir y protegernos sobre todo de enfermedades que son susceptibles a las vacunas, ¿no? Entonces, los conceptos de salud están dirigidos, anteriormente era para tratar la enfermedad, ¿no? El concepto.
Sin embargo, ahora ha cambiado ese concepto, ¿no? Vemos al ser humano como una persona holística, ¿no? Que no solamente se ve la parte física, sino también la parte mental, el entorno donde esa persona vive, las culturas que tiene esa persona. O sea, todo eso ejerce, debe haber un equilibrio en el ser humano, ¿no? Ahora, este concepto de salud pues ha ido desarrollándose desde los orígenes, ¿no? Se va a remontar a los orígenes prehistóricos, ¿no? En cómo se ha basado, cómo se ha ido desarrollando, ¿no? Ha ido evolucionando la parte de salud, ¿no? Desde el momento histórico, en las bases de las culturas que se llevaban, el sistema social, el nivel de conocimiento que ha ido aumentando y sigue aumentando y dando respuesta a los niveles de prevención, ¿no? Desde el principio de la humanidad, en la parte, en el hombre primitivo, pues las personas que fallecían, pues simplemente ellos enterraban a sus cadáveres, ¿no? Lejos de las tribus, lejos de los lugares donde ellos vivían, ¿no? Esos desechos los eliminaban, nada más. Ya va cambiando ese concepto en la parte, en la etapa mesiolítica, ¿no? Es un periodo prehispánico que comprende la parte paleolítica, ¿no? Del ser humano, 10.000 años antes de Cristo, ¿no? Donde se veían las primeras evidencias del uso de plantas medicinales, ¿no? Destacaba bastante, sobre todo en las trepanaciones craneanas, ¿no? Donde había unos pequeños conceptos de prácticas relacionadas a la salud, ¿no? 8.000 años antes de Cristo ocurría una transición de la vida sedentaria y la higiene, ¿no? Convirtiendo así en los primeros atenciones en gestionar y eliminar esos residuos sólidos, ¿no? Esos residuos que humanos, lejos de donde se podría contaminar. Ustedes saben que cuando un ser humano muere o un animalito muere, no lo tenemos expuesto, ¿no? Hay zonas donde nosotros enterramos, ¿no? Y bajo la tierra. ¿Por qué? Porque se genera una descomposición del cuerpo. Entonces ya en esa época se hacía eso, ¿no? Ya podían ellos gestionar para evitar contaminar sobre todo sus fuentes de agua, ¿no? Ya empiezan las primeras realizaciones o actividades terapéuticas con el uso de las plantas, que actualmente todavía se sigue usando las plantas, ¿no? La terapia de uso de hierbas, mates, infusiones, cuando tenemos un problema gastrointestinal, usamos las plantas, ¿no? Se sigue arrastrando, ¿no? En la edad antigua, ya en la etapa de Egipto, de Mesopotamia, relacionaban las enfermedades que daban a las personas con problemas o castigo de dioses, ¿no? Que imponían a los hombres a no aceptar sus reglas y por tal motivo se daba su enfermedad, ¿no? Entonces, no podían ellos recuperar su salud o establecer así su vida cotidiana, ¿no? Y debían realizar rituales, magias, prácticas de exorcismo, ¿no? Ya para el año 2688 a.C., en Egipto se utilizaban plantas, ungüentos, remedios para lesiones o enfermedades, ¿no? Ya se veían, ¿no? Y la construcción sobre todo de canales de desagüe para la circuncisión o sistemas sanitarios en dicha población. Ya poco a poco se iba estableciendo, ¿ya? En 1600 antes de Cristo, en China ya las enfermedades infecciosas se practicaban medidas de higiene personal y de alimentos, ¿no? Los lavados de los alimentos, el baño, el aislamiento de las poblaciones que se encontraban enfermas, ¿no? Ya poco a poco se veía esa mejoría, el ingreso de la salud pública. Es importante rescatar que el desarrollo de la medicina se dio sobre todo en los monasterios cristianos. Ahí empiezan las escuelas, ¿no? De medicina para poder eliminar, ver medidas para poder eliminar pues las plagas o las epidemias que se daban en ese tiempo, el cólera, la lepra,
la peste, el sarampión, ya empiezan a estudiar estas enfermedades y buscar remedios para curar dichas enfermedades, ¿no? La medicina árabe estaba dedicada a la disección de cadáveres y observar experimentos de enfoques materiales para explicar por qué se dio la enfermedad de esa persona, ¿no? Poder indagar. Entonces ya ingresa el desarrollo de fármacos, ¿no? Que inicia en la parte, gracias a la influencia árabe, ¿no? De ahí va partiendo todo eso. Y cómo se ha ido desarrollando el descubrimiento del microscopio y diversos personajes que han influenciado en la salud pública, se ha podido dar el desarrollo de la medicina, ¿no? Y actualmente nosotros hemos ido pasando, pues, hace muy poco tiempo, una pandemia, ¿no? Que es el COVID-19, ¿no? Entonces, ha habido esa ha sido una emergencia de salud pública a nivel internacional, ¿no? Que hemos ya superado y que ha obligado al ser humano, pues, sobre todo la parte preventiva, el lavado de manos continuo, ¿no? El uso adecuado de los EPPs, el uso de la mascarilla de tres pliegues, el evitar el hacinamiento, el evitar que cuando estamos enfermos guardarnos en nuestra casa, que si vamos a toser debemos cubrirnos con el codo, ¿no? Todas esas medidas preventivas, ¿no? Listo, la OMS declara la salud un estado de completo bienestar físico, mental y social que no solamente incluye la ausencia de enfermedades, ¿no? Si bien es cierto, ustedes pueden observar que no solamente ahora existen enfermedades físicas, ¿no? También de salud mental. Las enfermedades de salud mental han tomado bastante auge en estas últimas épocas, ¿no? Muchas personas que tienen problemas de salud mental que no pueden manejar los problemas que les puede acarrear la vida y entran a un estado depresivo, ansioso, ¿no? Que dejan de comer, que afecta a su parte física, que afecta a su parte de relaciones interpersonales, de trabajo, de estudio, y todo desencadena una situación de estrés. El estrés también conlleva, es madre de muchas enfermedades físicas también, ¿no? Entonces, que bajan las defensas, el sistema inmunitario, si ustedes no se alimentan bien. Por ejemplo, no sé si me dejan mentir, si ustedes tienen clase a las 7 de la mañana, digamos, ¿no? De repente no salen de su casa bien desayunados, no desayunan, van a sus clases, no rinden bien, esperan que sea 10 de la mañana o 11 de la mañana para recién comer un sándwich o un café, y durante de las 7 hasta las 9 o 10 de la mañana el estómago está vacío. Entra el jugo gástrico, puede generar una gastritis que si no es bien tratada o curada, pues puede desarrollar una úlcera más adelante, ¿no? Y ustedes son jóvenes, ¿no? Entonces, esas cosas es de acuerdo al estilo de vida que uno va llevando, ¿no? Y en el entorno donde uno se desarrolla, ¿no? Es igual ver la situación de un joven, se pone en el caso de un universitario, que viva solo porque toda su familia vive en Lima, usted viva en un cuarto alquilado, que tenga que levantarse 5 de la mañana para preparar su desayuno o comprar su desayuno, a una persona que viva en la misma ciudad donde está su universidad y tenga una familia, un papá, una mamá que le apoye en la parte de alimentación, le dé su desayuno, se preocupe, le envíe su lonchera. Estamos hablando de situaciones diferentes, ¿no? Nos tenemos que poner y adaptarnos, ¿no? Lo que decía uno de sus compañeros, ¿no? Hay que adaptarnos. Frente a un problema, nosotros tenemos que buscar soluciones y adaptarnos. Eso es importante. Todo eso es salud, ¿no? Entonces, acá el proceso de salud-enfermedad está evocado en la persona. La persona tiene un estilo de vida, tiene una herencia, que son las costumbres, ¿no? Que se ha ido dando, ¿no? De generación en generación hasta mí, ¿no? Si tengo acceso a los servicios de salud, no todos tienen un SIS, no tienen un salud, ¿no? Algunos no tienen, o un seguro privado, ¿no? El medio ambiente donde vivo, ¿no?
la creencia, los amigos, la comunidad, la familia, el trabajo, las experiencias previas que he tenido, ¿no? Todo eso conjuga a un proceso de salud de enfermedad. Bueno, el proceso de salud de enfermedad es el resultante de muchas interacciones y factores tanto económicos, sociales, políticos, biológicos, de organización de servicios, de estilos de vida, ¿no? Todo eso acarría que tenga un buen estilo de vida. ¿Qué es importante? Cubrir nuestras necesidades, ¿no? Y la base de todas estas necesidades es las fisiológicas. Empezamos por la base, ¿no? Todos tenemos la necesidad de cubrir las necesidades fisiológicas, que es respirar, la alimentación, el descanso, ¿no? Debe haber esa capacidad, ¿no? Esa es la necesidad básica, la principal, ¿no? Nosotros, si no tomamos desayuno, sentimos a las 3, 4 horas la necesidad de querer comer algo. El cuerpo te pide. O sea, respirar es una necesidad, ¿no? Si no respiramos, nos morimos, ¿no? Entonces, las primeras necesidades que cubrimos, según Maslow, son las necesidades fisiológicas. Las de seguridad es la seguridad física, la de tener un empleo, la de tener un estudio, la de tener una familia, ¿no? La de tener, en caso de propiedad privada, se refiere a tener un lugar donde yo vivo, ¿no? Una casa, o un cuarto, no sé, donde esté, un departamento. Las necesidades de afiliación, tener una interacción con otras personas, la amistad, el afecto, si tengo una pareja, si tengo enamorado, o sea, es la necesidad de interacción con mi sociedad, con otras personas. El reconocimiento se refiere no solamente el reconocimiento de las personas, sino el autorreconocimiento, que yo me sienta capaz de tener una autoestima y valorar mis dones que tenga, ¿no? Mis capacidades, ¿no? No siempre, si yo caigo y no valoro quién soy, entro a un estado también de no tener baja autoestima, ¿no? De tener una autoestima adecuada, ¿no? Entonces, si yo no me quiero, ¿cómo voy a adaptarme frente a las demás personas? No solamente debo esperar, en realidad no debo esperar la aprobación de las demás personas, debo esperar la aprobación mía, es la capacidad de reconocimiento. Y la necesidad de autorrealización, pues, es llegar a lo óptimo, ¿no? De sentirme pleno, ¿no? De haberme planteado una meta y haberla logrado, lo que yo me planteé, ¿no? Autorrealizada, autoaceptada, haber encontrado la solución al problema que yo he pasado, ¿no? Entonces, son las necesidades que el ser humano desea cubrir. Bueno, acá las explica y las detalla tal como les estoy diciendo, ¿no? La historia natural de la enfermedad. Como podrán observar en este esquema, hasta ahora alguna pregunta, porque con la historia natural de la enfermedad termino. ¿Alguna pregunta que tengan jóvenes? No estén durmiendo, ¿ah? No, magistra, ninguna pregunta por ahora. Ya. Terminamos con la historia natural de la enfermedad. Ese es un esquema que ustedes van a desarrollar. Les voy a dejar una tarea. Ustedes me van a desarrollar la historia natural de cualquier enfermedad en base a un esquema que yo les voy a dar. La historia natural de la enfermedad, como su nombre lo dice, es el desarrollo de cómo empieza una enfermedad y cómo termina, ¿no? ¿Cuál va a ser su parte resolutiva? Existen dos periodos, periodo prepatogénico y periodo patogénico. En periodo prepatogénico son todas las actividades que voy a realizar para que no me dé la enfermedad, ¿no? Digamos que sea la historia natural del COVID, ¿no? Es un ejemplo. Periodo prepatogénico, antes que me dé la enfermedad, antes que haya una interacción entre el agente, el huésped y yo. ¿Qué debo hacer? Ya, alimentarme bien, abrigarme, tomar líquidos tibios, no exponerme a zonas donde hay bastantes personas que tienen este virus, ¿no? Entonces, o ponerme mis vacunas de la influenza en este caso. Periodo prepatogénico es cuando ya hubo una interacción entre el agente, que es el virus, bacteria, hongo, yo
y el medio ambiente. Ha habido una interacción entre esa tríada epidemiológica, ¿no? Ya se empieza a desarrollar dentro de mi organismo los primeros síntomas, ¿no? Él ingresa tisularmente, fisiológicamente ingresa se desarrolla la enfermedad y yo empiezo a dar los primeros signos y síntomas, se desarrolla la enfermedad, me da la fiebre, estoy con tos, con disnea y debe entrar a la parte resolutiva, recibir tratamiento y yo al recibir el tratamiento debo resolverlo, ¿no? Se resuelve en mi organismo, o bien sano, o bien quedo con una secuela, un problema de asma, o si no, se complica con otras enfermedades que yo tengo previamente y muero, ¿no? Entonces, esas son la historia natural de una enfermedad. Hay una interacción entre el agente, huésped y ambiente. Todo esto conjuga para que se dé una enfermedad. ¿Quiénes interactúan? El medio ambiente, pues en dónde se ha desarrollado, cómo es el sistema de alimentación, qué factores ambientales ha desarrollado que se dé la enfermedad. El ser humano, ¿cómo es el ser humano? Estoy hablando, el huésped, solamente hablo en la parte del ser humano, ¿no? El estrés que tenga, la genética, si previamente pues he tenido familiares que han tenido estas enfermedades, ¿no? ¿Cómo es mi alimentación? La resistencia y mi sistema inmunológico, cómo defiende frente a esa enfermedad. El agente, pues, puede ser un virus, una bacteria, un hongo, ¿no? La capacidad de virulencia que puede tener por no decir agresivo, ese agente, ¿no? Todo eso conjuga para que se dé la enfermedad. La enfermedad se produce al desequilibrio de múltiples factores, sobre todo que pongan en juego pues al agente, huésped y el ambiente, ¿no? Bueno, lo que le decía, periodo prepatogénico es cuando no se ha desarrollado la enfermedad, tomo medidas necesarias para que no se dé, y periodo patogénico y empieza en sí la enfermedad, ¿no? Quiero que vean esta parte. Esta es la parte de las medidas preventivas, ¿no? En el periodo preventivo se da la promoción de salud, hacerme chequeos anuales y protección específica a todas las vacunas que se puedan colocar, ¿no? Periodo patogénico es el desarrollo de la enfermedad. Debo hacerme los exámenes. Ya tengo la enfermedad, debo hacer exámenes de sangre, rayos X o otros medios de diagnóstico que me pida el médico frente al mal que estoy llevando, ¿no? La enfermedad. Empiezan el tratamiento frente a la enfermedad que tengo, y en la prevención terciaria se refiere a la rehabilitación, si me ha quedado alguna secuela de dicha enfermedad. Aquí es donde ustedes van a hacer este esquema. Antes de la enfermedad, ¿quiénes son los que tienen que interactuar? Digamos, ¿no? Que sea la historia natural de la gastritis, ¿no? ¿Quién es el agente que provoca la gastritis? ¿En qué ambiente va a desencadenar para que me dé gastritis? De repente el estilo de vida de alimentación, ¿no? Inadecuado estilo de vida de alimentación. El huésped, el ser humano. Entonces, en el periodo prepatogénico son las actividades de fomento de salud. Asistir a campañas de salud, hacer chequeos médicos. Protección específica, no hay una vacuna para evitar la gastritis, ¿no? Sobre todo solo son actividades preventivas. Cuando se da el curso de la enfermedad en el periodo periodo patogénico, que diga, ¿no? Entonces son los periodos de incubación. Ustedes tienen que buscar la fisiología de la gastritis y poner los puntos adecuados en cada uno de ellos. ¿Cuáles son los signos, síntomas? ¿Qué cambios tisulares ocurre? ¿Cuál es el defecto o daño que ocurre en el ser humano, ¿no? Puede ser la úlcera, ¿no? La complicación. Y si lleva o no lleva un estado crónico o muerte. Y acá abajo van a escribir cuáles son los exámenes que tomo cuando una persona tiene gastritis, ¿no? Es el ejemplo. Yo les estoy poniendo el ejemplo de la historia natural de la gastritis, ¿no? Ecografía, examen completo de sangre, ¿no? ¿Cuáles son el tratamiento médico? De repente, ya no me acuerdo cómo se llama el omeprazol o la ranitidina, o sea, los medicamentos, ¿no? La parte farmacológica, ¿no? Limitación de daño. Bueno, puede ser
todas las actividades que debo evitar para que no me siga dando gastritis, que es la alimentación, ¿no? Nada de consumo de licor, de comidas picantes, ¿no? Todo eso. Y rehabilitación, pues, en el caso que haya quedado una secuela de úlcera, ¿no? De repente alguna curación, alguna cauterización si ocurre una hemorragia digestiva alta. Una úlcera puede romperse y provocar hemorragia digestiva alta, ¿no? Es un ejemplo. Eso es lo que ustedes van a desarrollar, ¿no? Preguntas, dudas, jóvenes. Es un trabajo que van a desarrollar por cada tres, se juntan entre tres, ¿no? Digamos, ¿no? A, B, C, ¿no? Digamos, ¿no? No sé, Juanito, María y Pepito, ¿no? Vamos a hacer nosotros vamos a hacer el COVID, ¿no? A su delegada le dicen, ¿no? A lo mucho se puede repetir delegada 2 enfermedades, ¿ya? Digamos que Pepito, Juanito y Mario escogieron úlcera péptica. De repente Marta, Ricardo y José te dicen también úlcera péptica. ¿Ya? Es un ejemplo, ¿no? A lo mucho dos subgrupos pueden escoger la misma enfermedad. Ustedes solamente van a hacerme este esquema, quiero este esquema, ¿no? Es una sola hoja de su enfermedad. Todos deben tener en su folder la enfermedad que han escogido, ¿no? Y la próxima clase que el miércoles lo lleven conmigo, yo escogeré 1, 2, 3 que expongan, ¿no? Su historia natural. Ya veré quién, ¿no? Todos tienen que estar preparados. ¿Alguna pregunta, duda? Chicos, Mira, no, dime. con respecto al trabajo de la historia de la enfermedad, tendríamos en todo caso que desarrollarlo solo como el esquema que usted ha presentado, o podemos Sí. así desdoblarlo como una presentación. No, solamente ¿te refieres que si me presentas el trabajo o te refieres si tu grupo yo lo saco a explicar? ¿A qué te refieres? Me refiero a que si tiene que ser sí o sí como el esquema que usted presentó, puede ser desglosado o No, ampliado en una diapositiva. no, solamente es la hoja con la presentación de todo el esquema, con esto. No Ya, es que usted está y lo desglosan, a eso te refieres, ¿no? sí. No, así como está acá. En toda una hoja A4 debe caber, lo más pequeño que quiera. O sea, pero va a tener que tenerla pues en PDF, se podría decir, ¿no? Si es que te sale tu grupo, para que me lo expliquen, ¿no? Ah, ya. De acuerdo, muchas gracias. Y para eso yo les recomiendo que deben sacarse la fisiopatología de la enfermedad que escojan. Buscan, digamos, úlcera péptica, la fisiopatología de la úlcera péptica. Van a tener todo ahí, el tratamiento, la rehabilitación, todo les ponen, la parte tisular, y de ahí tienen que sacar para poder colocar lo adecuado en su esquema. Eso es lo que tienen que hacer, chicos. Y a mí lo único que me van a presentar es este esquema. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda? Entonces, profesora, para- ¿cuál es el criterio de evaluación en este caso? ¿Lo que nos presentó al inicio? ¿Cómo dices? O sea, El, ¿cómo? no te entiendo. ¿Cómo va a ser el criterio de evaluación? O sea, lo que presentó al inicio, de punto por punto sumar, ¿sí? De ese trabajo, ¿no? Digamos, Todos van a tener que tener yo voy a recoger la historia natural de la enfermedad, o sea, su esquema, a todititos. Yo lo voy a corregir. Y la exposición va a ser 2, 3 de ustedes voluntariamente, de cada su grupo va a exponer. No todos van a exponer, me refiero que solamente 2, 3 van a exponer, que yo voy a escoger o voluntariamente lo van a hacer ustedes en esta clase, en la clase que viene, ¿no? El día miércoles, ¿no? Va a tener peso el formato. El formato es lo que yo voy a evaluar, lo que ustedes me van a presentar, el esquema.
Listo. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Disculpe, maestra, unas compañeras me escribieron al interno. Es Natalie Rivera y Melvi Velázquez respecto a la asistencia, que no pudieron unirse al inicio. No sé si las podría considerar, por favor. Sí, ahora voy a volver a tomar asistencia los que me faltan. Gracias, Miss. Y también queríamos consultar si se evalúa la expo o solo el esquema. El esquema. Ya, gracias. Un trabajo nada más. Los que salen adelante, pues, tendrían que salir todos para evaluarlos a todos, ¿no? Es para conocer cómo han hecho su trabajo, para que compartan cómo han hecho su trabajo con los demás, nada más. Yo voy a evaluar solamente el formato. Listo, si no hay ninguna otra consulta, tomaré asistencia antes de retirarnos. Me falta Joseph Caguana, ¿vino o no vino? Fabio Chávez. Doctora. Presente. ¿Quién es presente? No sé, porque no estoy mirando la... Joseph Caguana presente. Ya. Fabio. Presente. Ya. Sergio González. Saúl Herrera. Presente. Está despertando, creo, Saúl recién, creo. César Hiroyasu será, no sé. Keilin Guarino. Presente, profesora. Buenos días. Buen día. Sebastián. Presente. Brian Ordoño. Presente. Yailin. Presente, profesora. Bastian Plaza. Katrina. Natalie. Presente, profesora. Buenos días. Katrina quizá presente. Ya, gracias. Natalie. Presente, profesora. Buenos días. Ya. Johan Sánchez. César Valle. Presente, profesor. Buenos días. Buen día. Melvi. Ricardo. Ya, nadie más. Listo, chicos, damos por terminada la clase. Doctora, Ve- una consulta. Dime, Leonardo. ¿Los grupos necesariamente tienen que ser de 3 o puede ser de 2 o uno solo? Dije, se van a repetir la enfermedad, tiene que ser de 3. Ya si no alcanza alguno, pues, ya su compañera dirá, pues, ¿no? Máximo de 3. Sí, tiene que ser de 3. De 1 no, pues, si no van a estar repitiendo las enfermedades. O sea, no van a... ¿Y de No, 2? tiene que ser de 3 chicos. Ok. Maestra, antes de finalizar las clases, la historia de la enfermedad la escogemos nosotras, ¿verdad? Claro. Ya. Y mi compañera Melvi Velázquez está teniendo detalles con el internet, sin embargo, ha estado presente en toda la clase. Velázquez. Ya, sí me dijo, pues, Velázquez. Ah, ya, listo. Ya, muchas gracias, Miss. Ya, chicas. Ya nos vemos, eso es todo. ¿Qué pasó, Catrín? Profesora, disculpe un favor, la lista de los alumnos, tal vez para hacer el grupo y que sean justo coincidan los grupos, para que sea más accesible. ¿La brindó por aula virtual o la podría pasar por favor a la delegada? Ya, creo que dije al principio que ya le iba a pasar el lunes a más tardar. Ah, sí, disculpe, es que tenía problemas con el internet, no pude estar al comienzo. Gracias. Ya. Listo. Chicos, nos vemos el miércoles. Buenos días, hasta luego. Hasta luego.